Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos titulada Fundamentos. Como lo hemos establecido en la introducción, esta serie tiene como objetivo explorar los fundamentos de la fe sobre los cuales se desarrolla la vida cristiana. Nuestra primera lección se titula Salvados por Dios. En la lección de hoy esperamos mostrar los fundamentos para la comprensión de la obra de Dios en la salvación y cuál era nuestra condición apartados de Cristo, la acción de Dios y sus propósitos en la salvación, la implicación de cómo esto nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a crecer en nuestro amor a Dios al considerar su obra en nuestra salvación y el propósito por el cual Él nos salvó. Así que comencemos con nuestro primer punto. Las malas noticias sobre nosotros versus las buenas noticias del Evangelio. Si lees Efesios o cualquier otra epístola, cuando los autores quieren que los cristianos comprendan el milagro de la salvación, primero les recuerdan a aquellos a quienes les están escribiendo cómo vivieron apartados de Cristo. Y segundo, lo que merecían estando apartados de Cristo. Estas dos cosas son esenciales para entender la gracia de Dios y el milagro de nuestra salvación. Veamos un par de estos pasajes que nos ayudan a comprender esta verdad. Leamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo describe aquí el apóstol Pablo a estos cristianos antes de la conversión? Primero, muertos en sus transgresiones. Segundo, siguiendo el espíritu de desobediencia. Tercero, satisfaciendo los placeres de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuarto, por nuestra propia naturaleza, hijos de ira. Veamos otro texto similar para aclarar este punto. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Otra vez, para resumir la descripción de los seres humanos antes de su conversión, ¿cómo los describe el apóstol Pablo? Primero, necios y desobedientes hacia Dios. Segundo, engañados. Tercero, esclavizados por el pecado. Cuarto, en guerra unos con otros, odiando y siendo odiados. Para nuestro propósito, quiero destacar dos de estas descripciones debido a la manera en que describe nuestra impotencia espiritual delante de Dios. Veamos la imagen que da Pablo en Tito 3, donde dice que apartados de Cristo somos esclavos del pecado. ¿Era así como te veías a ti antes de ser cristiano? ¿Es así como ves a tus familiares y amigos no cristianos? ¿Como esclavos de su pecado? Según la Biblia, somos esclavos, ya sea de la justicia o del pecado. Pero, ¿qué significa ser un esclavo del pecado? El pastor John Piper escribe en un sermón sobre Romanos 6: todos una vez fuimos esclavos del pecado. No algunos de nosotros, todos nosotros. Es decir, no éramos neutrales criaturas con autodeterminación frente al pecado y la justicia, capaces de hacer nuestra elección soberana. Éramos esclavos al pecado desde el principio. El pecado mandaba en nosotros. Nuestras voluntades estaban esclavizadas a las seducciones del pecado. Apartados de Cristo, somos esclavos al pecado como esclavos a un amo. Tiene total control sobre nosotros. Hacemos lo que hacemos porque, bueno, somos esclavos.
Estamos bajo el control completo de la naturaleza pecaminosa. La otra imagen que Pablo usa en Efesios 2 es la de un cadáver. Pablo dice que en nuestra anterior forma de vida, apartados de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa estar muerto en nuestro pecado? En muchos sentidos, es como la suma total de todo lo que significa ser un pecador. Toma todas las descripciones del hombre separado de Cristo y usa solo una palabra para resumirlas todas. Y la mejor palabra que se llena a la mente es un muerto. Significa que tu voluntad está esclavizada, tu mente espiritual está ciega y engañada, tu corazón está frío y muerto, tu entera disposición hacia Dios es hostil. Estas imágenes son más que solo retórica, las cuales describen nuestra condición apartados de Cristo. El pecado, literalmente, nos lleva hasta nuestra tumba. Y separados de Cristo, perecemos en una muerte eterna, gracias al pecado, porque fuimos esclavizados y al cual seguimos felizmente. El pecado promete mucho, pero lo que queda al final del día es un cadáver putrefacto. Pero a pesar de lo horrible que es esto, nosotros no podemos aún imaginar lo horrenda que es la segunda muerte, el arder eternamente en el lago de fuego. Entonces, ¿por qué es importante para los cristianos entender su estado de pecado apartados de Cristo? Porque entender nuestro estado de pecado es de vital importancia para comprender lo que realmente significa ser salvados por Dios. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro estudio. La salvación es una obra iniciada por Dios, lograda por Dios, según los propósitos de Dios. Piensa en esto. ¿Quién más podría haber iniciado este milagro de la salvación? No nosotros. Recuerda que apartados de Cristo estábamos muertos y esclavizados. ¿Cómo responde un cadáver? ¿Recuerdas la historia de Lázaro y Jesús? Jesús habla a Lázaro, que ya había muerto hace 4 días, y se levanta. Lázaro no se encontraba con Jesús a mitad del camino. Jesús no le dio a Lázaro instrucciones sobre la forma de cómo ayudarse a sí mismo para levantarse de entre los muertos. Simplemente Jesús habló y su llamado fue eficaz, así para dar vida física como vida espiritual. Gracias a Dios, Él no nos deja en donde estábamos, según Efesios y Tito. Veamos el resto de los pasajes. Efesios 2, del 4 al 5 nos dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tito 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En ambos pasajes, ¿quién es responsable de iniciar la salvación? Dios. Nosotros no estábamos pidiendo salvación, no estábamos gritando por ayuda. De hecho, estábamos en guerra con Dios, y en medio de esa enemistad, Pablo dice: pero Dios. El doctor Martin Lloyd-Jones, un famoso predicador galés que murió en 1981, dijo lo siguiente en un sermón sobre la frase de Pablo: pero Dios. Con estas 2 palabras llegamos a la introducción del mensaje cristiano, el peculiar, específico mensaje de la fe cristiana que la fe cristiana nos ofrece. Estas 2 palabras, en sí y por sí mismas, contienen la totalidad del Evangelio. El Evangelio nos habla de lo que Dios ha hecho. La intervención de Dios es algo que viene fuera de nosotros y nos muestra esa obra maravillosa y sorprendente y asombrosa de Dios. Es así que vemos que el énfasis de la acción está solo en Dios. Mediante su recordatorio a los cristianos en Efesios capítulo 2 y Tito 3,
de su esclavitud y desesperanza en el pecado, Pablo los prepara a ellos y a nosotros para entender que si no fuera por Dios, nunca habríamos buscado la salvación que necesitamos. Es fácil, creo, pensar en la salvación de una manera muy centrada en el hombre. Es decir, yo elegí a Cristo, yo acepté a Cristo, yo creí a Dios. Es fácil hacer esto porque en parte, en cierto nivel, es bíblicamente cierto. Sin embargo, la Escritura deja claro que nuestra fe, mediante la cual podemos ejercer el arrepentimiento y la creencia, es también una dádiva de Dios. Es decir, dependemos de que Dios cambie nuestros corazones. Recuerda, los hombres muertos no hablan, no caminan o dejan de pecar. Necesitamos que Dios nos resucite. No que tan solo prescriba un remedio para nuestra enfermedad y así podamos seguir sus pasos en la Biblia y podamos ser curados. Necesitamos ser levantados de entre los muertos. Ahora, esto no significa que vamos a esperar pasivamente para que Dios nos levante o que no tengamos ninguna responsabilidad en esto. Por el contrario, estamos llamados a responder a la voz de Dios con arrepentimiento y fe. Estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, donde Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. No solo es la salvación iniciada por Dios, sino que es llevada hasta el fin por Dios. Y gracias a Dios por esto, porque sabemos que si dependiera de nosotros conservar nuestra salvación, ya la habríamos perdido desde hace tiempo. Esto nos lleva al punto número 3 de nuestro estudio. La salvación se lleva a cabo de principio a fin por Dios. El primer pasaje bíblico al que queremos ir cuando tenemos en cuenta la naturaleza perseverante de Dios en nuestra salvación es Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, que también es conocido como la cadena de oro. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La afirmación de Pablo es que aquellos que son conocidos de antemano por Dios también son glorificados. Puesto que Dios inicia la fe, Él la lleva también a la culminación. Más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo continúa con esta misma idea y asegura a los creyentes de que nuestra perseverancia no radica en nuestras propias fuerzas, sino en el amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. También veamos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI, explicó: el hombre, antes de ser renovado en la nueva creación en el reino del Espíritu, no hace ningún esfuerzo para prepararse para esa nueva creación y reino. Y cuando él es creado nuevo, no se esfuerza hacia su perseverancia en ese reino. Pero solo el Espíritu hace funcionar estas dos bendiciones en nosotros. Nos regenera y nos protege después de ser regenerados. Así que, en resumen, Dios inicia y termina la obra de salvación debido a que el hombre apartado de Cristo es un esclavo del pecado y muerto en sus pecados. Pero Dios, en su gran misericordia, comienza y termina la obra de la salvación en la vida del creyente sin ayuda, cooperación o cualquier otro tipo de cosa de parte de la gente muerta y esclavizada por el pecado. En cuarto y último lugar, reflexionaremos sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Cuál es su motivación? Primero, ciertamente no es por ningún atractivo en nosotros o algo que podamos hacer por Él, que Él necesitara, por lo que no es nuestra justicia. Tampoco es debido a nuestros méritos o cualidades inherentes.
Veamos Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y el rey de Egipto. Las razones por las que Dios nos salva, según este pasaje en Deuteronomio y el de Tito, es debido a su amor y misericordia, y para Él recibir la gloria debido a cómo trató a tan inmerecedores pecadores como nosotros. Así, fundamentalmente, la razón por la que Dios nos salva es para que Él pueda recibir la gloria, para que su nombre sea alabado. No porque Dios necesite nuestro reconocimiento, sino porque Él es digno de ser glorificado. Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos versículos subrayan la centralidad de Dios en la salvación. Cuanto más nos fijamos en las Escrituras, más vemos esa centralidad. No recibimos ningunas palmaditas en la espalda por creer y arrepentirnos y perseverar. Es Dios quien recibe toda la gloria. En segundo lugar, Dios salva porque Él quiere. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1 versículo 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios hace lo que quiere. Él tiene sus propósitos y no siempre podemos comprenderlo. ¿Por qué Dios te salvó? Si es que lo conoces, para su gloria y según su buena voluntad. En resumen, hemos visto que apartados de Cristo, estamos esclavizados y muertos en pecado. Que Dios inicia y termina la obra de nuestra salvación, y que sus razones para hacerlo no se basan en nuestra justicia, preferencias o cualidades intrínsecas, sino según sus propósitos, su voluntad y el placer de Dios. Finalmente, veamos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Primero, comprender que somos salvados por Dios producirá humildad en nosotros. No hay nada que presumir, según Romanos 11:6. Si nosotros pudiéramos presumir de algo relacionado con nuestra salvación, la gracia ya no sería gracia. Segundo, pensar de esta manera te ayudará a tener seguridad sobre tu salvación. Para muchos cristianos, la seguridad de la salvación es un gran problema y a menudo un obstáculo para el crecimiento espiritual. La verdad de que somos salvados por Dios debería de ser una ayuda tremenda para nuestra confianza. Hay dos formas principales de ver la seguridad de la salvación: la seguridad subjetiva y la seguridad objetiva. La seguridad subjetiva se obtiene al mirar tu vida, examinar tu amor por Dios y los demás, el fruto que está en tu vida como prueba de que eres un cristiano. Sin embargo, es común incluso para los cristianos más fuertes atravesar por periodos de duda acerca de su salvación, aunque todas las flechas apuntan hacia su salvación. ¿Qué hacemos en estos casos? Bien,
Es en estos momentos de dificultad en que es muy importante considerar nuestra seguridad objetiva en Cristo. La seguridad objetiva es que el propósito de Dios en la salvación de su pueblo es invencible. No puede fallar, porque no se basa en nuestra elección de Dios, sino en que Dios nos elige a nosotros. Efesios 1:4 dice que Dios escogió a los cristianos para estar en Él antes de la fundación del mundo. Por tanto, nuestra salvación comenzó antes de la creación del universo, cuando Dios planificó la historia de la redención, ordenó la muerte y la resurrección de su Hijo y nos escogió para ser suyos a través de Cristo. Esta es nuestra razón de gran gozo para estar seguros y debe ser para el creyente una fuente de confianza y esperanza. Si es Dios quien salva para su gloria, según sus propósitos en la eternidad, entonces su compromiso con su gloria y el cumplimiento de sus propósitos resulta en su permanente compromiso con nosotros. Y en tercer lugar, tener en cuenta estas grandes verdades y la obra de Dios en una salvación inmerecida nos dará una motivación adecuada para el servicio a Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es claro aquí que las obras no son la razón de nuestra salvación, sino más bien un reflejo de quiénes somos en Cristo. Esto debería cambiar nuestro motivo para realizar buenas obras, porque no podemos ganar o perder la salvación por ellas. En cambio, somos libres para amar a Dios por quien Él es y desear glorificarlo en nuestras vidas. Conclusión: si ya eres un cristiano, esperamos que esta lección te ayude a encender el deseo de entender más la gloria de Dios y alabarle por su obra de salvación en tu vida. Pero si aún no has experimentado la gracia de la salvación en tu vida, Dios te está llamando por medio de su palabra y de su Espíritu al arrepentimiento de tus pecados, a creer en su perdón por medio de la fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ser salvo por Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.